Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Radio Cristiandad del mes de agosto con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, buenos días. Buenos días, Luis, buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien con estos tiempos que no parecen días de Seriani estos, Yo estoy resfriado. Sí, usted no puede con su genio, hay sol y se resfría. Germán, buenos días. Desde la mesa de control y sonido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días al padre también. Bueno, muy bien. Bueno, padre, hoy ya nos metemos de nuevo en el tema del año, que es la teología de la historia. Así es, vamos a seguir con estos especiales. Y hoy y mañana tenemos bastante para desarrollar. Sí. Ya algunas cosas en diversos momentos, en estos últimos casi 6 años, lo hemos visto, lo hemos tratado en algunos especiales o en artículos, pero tenemos que volver sobre esto. Vamos a ver todo en ese proceso revolucionario que hemos comenzado a analizar ya hace un mes. Sí. Nos toca ver hoy todo lo referente a la Revolución Francesa y sus consecuencias. Bien. Pero para entender bien y ubicarnos bien, volvemos siempre a repetir las 4 formalidades fundamentales que existen en la persona, en el hombre, y proyectados en la sociedad, cómo se trasluce esto, y ver entonces después las 3 revoluciones posibles, y ya dedicarnos entonces de lleno a la Revolución Francesa. Bien. Entonces repetimos esas 4 formalidades en primer lugar. El hombre es algo, es una cosa. La segunda formalidad es que el hombre es animal, un ser sensible, que sigue el bien deleitable. La tercera, el hombre es un ser racional que se guía por el bien honesto. Y la cuarta, por supuesto esto va elevándose en grado, ¿no?, de importancia. El hombre, participando de la esencia divina, está llamado a la vida sobrenatural en comunión con Dios. En sentido inverso tenemos entonces arriba de todo lo principal: hijo de Dios, que equivale a la formalidad sobrenatural; racional, hombre racional, ser racional, formalidad humana o racional; el ser animal, la formalidad de animal o sensitiva; y el ser algo, la formalidad de realidad o cosa. Bueno, entonces si estas 4 formalidades que constituyen al hombre en el orden individual lo proyectamos socialmente, tenemos que a la formalidad de cosa corresponde la función económica de ejecución, el trabajo manual, que cumple el obrero en un oficio. A la formalidad de animal corresponde la función económica de dirección, el capital, que cumple la burguesía en la producción de bienes materiales. A la formalidad de hombre corresponde la función política, es decir, la aristocracia, el gobierno de los mejores, que cumple el político en la conducción de una vida virtuosa de los demás hombres. Y por último, a la formalidad sobrenatural, que corresponde la función religiosa del sacerdocio, que se ocupa de conducir los hombres a Dios. Bueno, todo eso siempre hemos visto que hay una estrecha unión de servicio, no es que tienen que estar separadas, ni mucho menos, y hay una jerarquía en ese servicio mutuo. Sí. Entonces, ¿cuáles son las 3 revoluciones posibles?
La primera es que lo natural se rebele contra lo sobrenatural, o la aristocracia contra el sacerdocio, o la política contra la teología. Eso ya lo hemos visto el mes pasado, la Revolución Protestante. Entonces, aquello que hay de hombre, puramente natural, se revela, se subleva contra el aspecto sobrenatural. Es decir, la aristocracia, aquellos que están destinados a gobernar, que se ocupan de la política, para la vida virtuosa, se revela contra el sacerdocio. Que sería quien debe orientarlo y iluminarlo para que pueda desempeñar su función de gobierno. La segunda revolución es la de que lo animal se rebele contra lo natural, o la burguesía contra la aristocracia, o la economía contra la política. Que es lo que tendríamos que ver hoy, o sea que eso dio como resultado la Revolución Francesa. Bien. Y por último, veremos el mes que viene, Dios mediante, la tercera revolución. Que lo algo se rebele contra lo animal, o el artesanado contra la burguesía. Y eso será la Revolución Comunista. Como ya hemos visto el mes pasado, en la primera revolución, si lo político se rebela contra lo teológico, sí, la consecuencia es una cultura de expansión política, de expansión natural o racional monárquica, y al mismo tiempo de opresión religiosa. Y eso fue precisamente la cultura que se inauguró con el Renacimiento y que es conocido con el nombre de humanismo, racionalismo, naturalismo y absolutismo. Son distintos nombres para una misma realidad, ¿no es cierto? Bueno, eso ya lo hemos visto el mes pasado. En la segunda revolución, que es lo que veremos hoy. Si lo económico burgués se rebela contra lo político, ha de producirse una cultura de expansión económica, de expansión animal, de expansión burguesa, de expansión de lo positivo y de opresión de lo político y racional. Y es precisamente la cultura que se inauguró con la Revolución Francesa y que tomó los diferentes nombres. Economicismo, capitalismo, positivismo, animalismo, siglo estúpido, democracia, liberalismo. Bueno, entonces empezamos ya con el tema concreto, específico de hoy, la Revolución Francesa. La primera revolución operada por el hombre al suplantar lo sobrenatural va a terminar en la segunda revolución, que desplazará a su vez a lo político para inaugurar el primado de lo económico. Bueno, veamos que no es a que haya una continuidad estrictamente obligatoria, ¿no es cierto?, que no hubiese podido evitarse esta segunda revolución. Pero una vez establecida la primera y siguiendo las consecuencias de ella, es muy difícil evitar la segunda. Sí. Y dada la segunda, será muy difícil evitar la tercera. Podría haber habido un volver atrás, pero ya con todo ese caldo de cultivo de casi 2 siglos de humanismo, de renacimiento, más luego la Revolución Protestante, más lo que vamos a ver ahora, toda una preparación a través de las sectas secretas, era prácticamente, humanamente, inevitable concluir en la Revolución Francesa. Sí. No podía volver para atrás. Entonces, operada esa primera revolución, al suplantar el hombre lo sobrenatural, y va a terminar la segunda revolución. O sea, pasa lo mismo en el orden individual con el pecado original. Una vez que el hombre se corta de Dios por la gracia, y bueno, se produce una rebelión interna de sus pasiones, y al no tener justamente el socorro de la gracia, el no estar él unido a Dios, no puede ser el dueño de sí mismo. Y no se puede negar que es un proceso de degradación permanente, ¿no? Porque se va de lo más perfecto, que sería la cristiandad medieval, a lo que vemos hoy y lo que nos espera. Por eso, vamos a ir viendo. Entonces, esta revolución de Lutero que hemos visto el mes pasado,
se precipita inevitablemente en la Revolución Francesa, que es en sustancia el reemplazo de la nobleza por la burguesía, de la política por la economía, de lo que hay de humano en el hombre y en la sociedad por lo infrahumano, de lo racional por lo animal, de lo clásico por lo romántico, del absolutismo por la democracia. Lo animal se rebela contra lo natural, la burguesía contra la aristocracia, la economía contra la política. Se produce, como dijimos antes, una cultura de expansión económica, animal, burguesa y de opresión de lo político y racional. Se desplaza lo político para inaugurar el primado de lo económico, economicismo, capitalismo, mercantilismo, positivismo, liberalismo y democratismo. Se produce todo esto por la lógica intrínseca de las revoluciones. Una revolución en el sentido metafísico es una rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Por eso, al mismo tiempo en que es vivido el mundo antropocéntrico, el mundo de la razón, este camina hacia su disolución y va dejando paso al mundo de la pura libertad, el mundo animal, es decir, un mundo en el cual el hombre no ajustará su vida a las exigencias de la razón humana, sino a la infrahumana de las fuerzas inferiores que le solicitan. El mundo del liberalismo y del positivismo que se prolonga por todo el siglo XIX. La exaltación de la razón en Descartes a determinar en la eutanasia de la misma razón practicada por Kant. O sea, también en el orden de las ideas, por supuesto, hay la misma decadencia, la misma degradación. O sea, siguiendo siempre nuestros ítems, el cuadro, ¿no es cierto? Y bueno, vamos viendo que aquello que se produce a nivel de las ideas, a nivel del saber, a nivel del orden de la verdad, y bueno, también tiene que haber una consecuencia en el orden del bien, en el orden de la belleza y en el orden también de la utilidad. Sí, hablamos de camina hacia el mundo animal, con perdón de los animales, ¿no? Porque sí, ellos los animales son animales. Y tienen además las cosas ordenadas por los instintos que Dios puso en su ser, en su naturaleza, y se comportan, es decir, no pueden violar esas leyes, el hombre sí. El hombre sí. Decía Chesterton, quitad lo sobrenatural, no quedará nada más que lo que no es natural. El hombre se degrada por debajo del animal. El homo naturalis ya no funciona y el homo animalis asume sus responsabilidades. De aquí el materialismo del siglo XIX. Agotado el raciocinio, o sea, la operación que interpreta y unifica los hechos, que reflexiona sobre ellos, no le queda al hombre más que limitarse a comprobar los acontecimientos. El siglo XIX es esencialmente economicista, como lo demuestra la colosal expansión industrial, comercial y financiera que en él se desarrolla. Pero una cultura economicista no logra acabadamente su objeto propio. En efecto, la economía economicista es inevitablemente invertida. En ella se consume para producir más, se produce más para vender más, se vende más para lucrar más. Bueno, esto tenemos que desarrollarlo un poco, lo explicamos, usted en esto sabe más que yo. Entonces, esa cultura economicista, esa sociedad en la cual prima lo económico. Sí. Entonces decimos que se consume para producir más. Sí. Se produce más para vender más y se vende más para lucrar más. Correcto. Esos son los en lo cual estamos inmersos hoy, sí, más que nunca. Y llamo la atención sobre una cuestión. Esta expansión industrial, comercial y financiera del siglo XIX se basaba fundamentalmente en el progreso de la industria y se le llama revolución industrial. O sea que también se le reconoce el aspecto revolucionario. Los mismos que la defienden, que la ponderan, le llaman así. Bueno, entonces dijimos esas tres condiciones. O sea que se consume para producir más. Se produce, claro. Consumir, y yo tengo que consumir no para producir más, sino para autoabastecerme y cumplir con mis necesidades. Claro. Y punto.
Entonces, un animal, justamente, ¿sí?, según sus instintos, consume para mantenerse en la vida. Cuando ya no tiene hambre, cuando ya no tiene sed, no come y no bebe. Ujú. No, acá se le obliga a la gente a consumir para producir más. Se incentiva el consumo por el consumo mismo. No, porque ellos quieren producir más. Claro. Pero entonces, ¿para qué producir más? Para vender más. Ujú. ¿Y para qué vender más? Para lucrar más. Sí. Entonces, en definitiva, los que tienen el capital producen todo esto a propósito para lucrar más ellos. No está puesto en vista del consumidor, sino del productor. Entonces, cuando en realidad lo que debiera suceder es que La finanza y el comercio tienen que estar al servicio de la producción. entonces, finanza y comercio al servicio de la producción. Pero la producción, Al servicio del consumo. o sea que cuando ya no hay hambre, cuando ya no hay sed, cuando ya no hay necesidad de abrigo o lo que fuese, vestimenta, casa, lo que fuese, no se produce más. Se produce tanto cuanto. Sí. Entonces, finanza y comercio al servicio de la producción. O sea, yo invierto dinero, el capital, el que dispone de dinero, invierte ese dinero para producir. Pero se produce al servicio del consumo, sin incentivar sino lo necesario. Para una vida virtuosa. O sea, ahí vemos la relación entre economía y política, y Sí. también cómo las leyes que promulgan los políticos tienen que servir para la vida virtuosa. Entonces, si la vida virtuosa me manda a mí o me exige a mí el consumir solamente esto, no tengo que incentivarlo más. No, como los que hoy están mandando no son virtuosos y están a sueldo de los que tienen el dinero y quieren tener más dinero, entonces se invierte todo. Entonces, finanza y comercio al servicio de la producción. La producción al servicio del consumo. La producción y el consumo al servicio de la economía, de la familia y del país. Sí, y La hoy economía- la producción arma la economía. Claro. En lugar de estar al servicio de ella, arma una economía distorsionada, falsa, por supuesto. Ujú. La economía al servicio de la política. La política al servicio del hombre virtuoso. Ujú. Porque el hombre al servicio de Dios. Entonces volvemos a las 4 formalidades, Claro. volvemos a las 3 revoluciones posibles y vemos cómo se descalabra todo. Entonces, este cuadrito, por así decir, ¿no es cierto?, es muy importante tenerlo en cuenta y ver cómo uno mismo, en el orden individual, en el orden familiar, entra en este engranaje. Entonces, al mismo tiempo que sufre esa opresión, Sí. sin embargo, porque no quiere vivir virtuosamente, entra también voluntariamente, en cierto sentido, entra también en el engranaje del economicismo, del animalismo. Busca la solución en las mismas pautas que lo rodean. Ujú. Y entonces, hoy por hoy, individualmente, familiarmente, si a fin de mes le sobran 10 pesos, ya están contentos. Y lo gastan, porque hay que consumir. Sí, pero si le sobran los 10 pesos, ya están contentos. Con que le sobre, ya está contento. Sí. Por supuesto que al mes que viene va a querer más, porque va a estar incentivado a más. Y así sucesivamente. Y bueno, y vamos a ver entonces cómo se llega a lo que denominamos el estado servil. Bueno, todo el cuadro que dijimos culmina en el hombre al servicio de Dios, que es la finalidad última de todo ser humano. Entonces, lo hacemos a la inversa. Sí. Si el hombre se rompe del servicio de Dios, Claro. entonces el hombre va a estar al servicio de la política, Ujú. y entonces la política va a estar al servicio de la economía, y la economía va a estar al servicio de la producción y del consumo, y la producción y el consumo va a estar al servicio de los capitalistas. Claro. Esta economía así invertida es funesta y termina en la tremenda catástrofe contemporánea. Un inmenso aparato productor que remueve las riquezas del mundo y una humanidad de la cual las 2/3 partes sufren el hambre. Así como en la era del absolutismo político los pueblos debían sufrir los abusos de los monarcas absolutistas,
Así en La Economista quedan sometidos al yugo de los productores de riqueza. Entonces, la solución, si es que había una solución, si es que había un poder revertir las cosas, no era una nueva revolución, en este caso la comunista, a la cual se fue, como vamos a ver el mes que viene, inevitablemente, prácticamente, como decíamos, una vez puesto en funcionamiento todo este engranaje, era muy difícil volver atrás. Pero la solución no era una nueva revolución, sino el volver atrás. Volver atrás, claro. Y no el volver atrás para llegar de nuevo a la revolución protestante, al humanismo y al renacimiento, sino haber vuelto atrás realmente, de haber sido posible, a la cristiandad medieval. Pero no, un nuevo paso, como vamos a ver, una nueva revolución, y eso nos va llevando, como vamos a terminar de ver, bueno, al nihilismo, al aniquilamiento de la sociedad y del hombre. Entonces, vamos a ver ahora, desde el punto de vista así más bien histórico, el asalto, la iglesia combatida por la impiedad, la masonería y los filósofos, todo a lo largo de ese siglo XVIII, que va a culminar en la Revolución Francesa. Entonces, fundamentalmente, por dar fechas concretas que sirven para ubicarnos, ¿no es cierto?, en historia, es importante tener fechas. Entonces, tenemos 1517, que es la rebelión de Lutero. Ahora vamos a tener 1717, 200 años más tarde, la fundación de la masonería. Eso nos va a llevar a través de la Revolución Francesa, capitalismo, liberalismo, etcétera, 1917, la Revolución Bolchevique. Entonces es importante para los jóvenes tener esas fechas en su cabeza. Sí. 1303 comienza el proceso revolucionario, 1517 la Revolución Protestante, 1717 la fundación de la masonería, 1917 la Revolución Bolchevique, y después ya iremos viendo el resto. Entonces veamos este asalto, es decir, la iglesia combatida por la impiedad, la masonería y los filósofos. Con Lutero en adelante el hombre es completamente libre, y para que se lo deje libre rechazó a la autoridad de la iglesia. El hombre se pone así en una situación de rebelión, lo sabe bien, y su conciencia va a acusárselo. Los enemigos de Dios van pues a pasar a la siguiente etapa. Después de haberse rebelado, van a decir que tuvieron razón para rebelarse. Después de haber rechazado a la iglesia, van a decir que los engañó y que ellos aportan la verdad con una nueva clase de sociedad donde todo no será ya hecho para Dios, sino para el hombre, y en el hombre para su libertad. Llegamos allí a una etapa muy grave. Entonces es importante ver rápidamente ese proceso, ¿no es cierto? Entonces los enemigos de Dios quieren pasar a la siguiente etapa. O sea, en definitiva, los enemigos de Dios, y el principal de ellos es el demonio, que maneja perfectamente todo esto y maneja a los hombres, maneja las ideas. Entonces quieren llegar a la siguiente etapa. Después de haberse rebelado, van a decir que tuvieron razón para rebelarse. Después de haber rechazado a la iglesia con la Revolución Protestante, entonces, Cristo sí, iglesia no, recordemos ese axioma, Cristo sí, iglesia no. Entonces, después de haber rechazado a la iglesia, van a decir que los engañó, que la iglesia los engañó, ellos la rechazan y van a decir que la iglesia los engañó y que ellos aportan la verdad. Sí. Que es lo que sufren constantemente desde hace tiempo, ya desde hace décadas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, las familias católicas, constantemente visitadas por protestantes, Sí. que vienen a hacerle el cuentito, y bueno, y así como van cayendo en la apostasía individuos y familias enteras. Entonces ellos aportan la verdad con una nueva clase de sociedad donde todo no será ya hecho para Dios, sino para el hombre. Y vamos a ver cómo todo esto después entra definitivamente en los mismos hombres de iglesia, y a través de ellos, con el Concilio Vaticano II, y vemos toda una liturgia hecha para el hombre y no para Dios.
Entonces, los mismos católicos tienen que reflexionar sobre esto. Si no nos quieren dar la razón en cuanto al latín o al gregoriano, que vean, por lo menos. Porque esa liturgia está hecha para esa sociedad, justamente. Que vean. Entonces, una nueva sociedad donde todo no será ya hecho para Dios, sino para el hombre. Y bueno, y eso reclama también una nueva liturgia, y reclama un nuevo catecismo, y reclama un nuevo derecho canónico. Todos aquellos que se gastan y se llenan la boca con Cristo Rey, Cristo Rey, Cristo Rey, y aquí concretamente en San Luis hay quienes lo hacen, Sí. bueno, que se den cuenta que en la propia liturgia Cristo no reina. No reina. En el mismo derecho canónico de la Iglesia, Cristo no reina. Lo que está reinando son estas tres revoluciones ya. El hombre. Y en el hombre, la libertad. Ujú. Y llegamos así entonces a una etapa muy grave. Después de haber rechazado la Iglesia y su autoridad, los enemigos de Dios van a rechazar los reyes, los príncipes, todos los jefes y su autoridad. Para ellos los hombres son libres de controlarse como lo entienden, de darse las leyes que quieren y como quieren. Bueno, acá algunos disculparán que yo sea redundante, ¿no es cierto? Pero recién hablaba de que hay quienes tienen que darse cuenta Sí. de esa liturgia que está hecha para ese hombre. Pero cuando un obispo de la tradición le responde a una mujer que puede ir a esa liturgia que está hecha para el hombre y en contra de Dios, cuando según ella eso edifica su fe, alimenta su fe, acabamos de decir, para ellos los hombres son libres de controlarse como lo entienden. Si a usted esto le alimenta su fe, por eso mi primera entrega respecto de esa respuesta del obispo de Kant fue justamente sobre la moral de situación. Ujú. No es una moral objetiva, sino subjetiva. Para ellos, para los revolucionarios, los hombres son libres de controlarse como lo entienden. Controlarse como lo entienden significa también practicar la religión como la entienden, como lo sienten, de darse las leyes que quieren, como quieren. No hay una moral objetiva, hay una moral subjetiva, una moral de situación, y las leyes deben ser prescriptas conforme a esa moral de situación. Ahora, si esta mujer sigue el consejo que le dio el obispo al que mencionamos, evidentemente va a llegar un momento que va a decir, esta fe, que es la fe del hombre, para el hombre, es la mía. Esto es lo que yo tenía que alimentar. Y va a caer ahí. Porque no le dijo para alimentar la fe verdadera, le dijo para alimentar su fe, sin especificar cuál debe ser. Y una vez más también, error, y lo señalo porque en el tradicionalismo se usa en sentido inverso muchas veces al verdadero, el genuino, el axioma, lex credendi, lex orandi. Es la fe la que establece la liturgia, y no la liturgia la que establece la fe, porque yo creo, porque la Iglesia cree tales y cuales cosas, es porque así rezo o es porque así ella reza. Y no que del rezar así o asá voy a crear los dogmas. Bueno, es que ahí debe haber una inversión justamente para aprovechar la nueva liturgia y hacer que de ahí surjan los nuevos dogmas. Pero justamente cuando me dicen a mí, hoy por hoy, los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre, que los sacerdotes de la Iglesia oficial, es decir, los bastardos, según Monseñor Lefebvre, Sí. sacerdotes bastardos, a fuerza de rezar la misa tradicional, van a llegar a la verdadera fe, están invirtiendo este dogma, este axioma. Sí. A fuerza de rezar la misa tradicional, van a adquirir, van a poseer la verdadera fe. No. Esto es revolucionario. Sí. Entonces, vuelvo a repetir la frase que está aquí. Para ellos, los hombres son libres de controlarse como lo entienden, de darse las leyes que quieren, como quieren. No, hay una sola ley litúrgica que responde a una sola fe. Y esa liturgia le va a servir al que tiene fe. Claro.
y no para que adquiera la fe. Es muy simple, ¿eh? Sí. Ahora, trasladado esto a la sociedad, si los hombres viven juntos en sociedad, es solamente porque lo quisieron, según ellos. Sí. Y no, es porque Dios los ha hecho sociables. Ya Aristóteles decía, son politicones, un hombre político el hombre. Nace ya en una sociedad que es la familia, la mínima, 2 personas, que traen al mundo una tercera, pero ya nace en el seno de una sociedad, con una autoridad. Según ellos, no. Si los hombres viven juntos en sociedad, es solamente porque lo quisieron y podrían haber sido, no, yo vivo independientemente. Entonces, el mismo Aristóteles dice que el hombre que no vive en sociedad, o es un animal, un bruto, dice él, o un dios, porque prescinde, no necesita de la sociedad. O es un bruto, que no puede convivir con los demás, o es un dios, que no necesita, puede prescindir de los demás. Y para ellos no. Entonces el famoso contrato social de Rousseau, es decir, el gobierno del pueblo sin ninguna autoridad. Y si en definitiva me termino creando una autoridad, es porque lo que yo considero que es mejor para mí, pero no es según el orden natural. Según lo querido por Dios. Llegado a tal grado de independencia, el hombre se convierte prácticamente en un pequeño Dios. Es el reino de la razón humana declarado por los supuestos filósofos del siglo XVIII. Ni siquiera le falta una nueva iglesia. La fundaron en 1717 en Inglaterra. Es la francmasonería. Franco aquí quiere decir libre, como en Ciudad Franca, o en la expresión franco de impuestos o franco de porte. Y el término albañilería, masón, designa a los nuevos constructores de todo lo que acabamos de describir. Durante el siglo XVIII, los enemigos de Dios, los filósofos, entre comillas, y los francmasones, van a establecer su nueva manera de ver las cosas. Obviamente, en cuanto se considerarán bastante fuertes, van a pasar a la acción e intentar crear un mundo según sus puntos de vista, y esta es la revolución de 1789. Bueno, es interesante acá notar que la francmasonería es fundada en Inglaterra. Sí. Pero la Revolución Francesa es en Francia. Sí. Entonces, digo esto porque los franceses, en general, sobre todo los católicos, con más razón los tradicionalistas, hablan de la dicha Revolución Francesa. Sí. Como que a ellos no les tocase. O sea, los francmasones eligieron Francia como podrían haber elegido cualquier otro país. Y no. Ellos son culpables. Entonces, durante todo este siglo, los franceses que dirigían Francia, los reyes, no hicieron caso a las advertencias y a las exhortaciones que venían de Roma sobre la masonería. Sí. Y las cartas encíclicas, las bulas sobre la masonería, no se leían en Francia. Y era por oposición del mismo rey. Por supuesto. Ya estaba justamente la revolución, estaba haciendo su trabajo. Claro. La revolución protestante estaba haciendo su trabajo. Si bien no eran protestantes, se estaban comportando como protestantes. Eso es lógico. Entonces, es interesante, si bien la francmasonería nace en Inglaterra, el campo en el cual van a sembrar y en el cual van a trabajar va a ser Francia. Ajá. Dijimos, es la revolución de 1789. Es un asalto general contra la Iglesia. Todo se pone en entredicho en nombre de la razón y de la libertad. Tanto la revelación de Dios como los dogmas y las leyes de la Iglesia, las instituciones políticas y sociales de la cristiandad. El siglo se acaba en la inmensa convulsión de la revolución. Se trata efectivamente de una maniobra premeditada. El primer motor es la francmasonería, fundada, como dijimos, en Londres en 1717 por el pastor de Sagoulois,
protestante francés emigrado, y por el inglés Anderson. Su intención precisa es destruir la Europa católica, haciéndose pasar bajo el manto de una potencia oculta, de inspiración protestante, adogmática y humanista. La máquina está preparada, la ideología está lista. El protestantismo inglés segrega un pensamiento religioso y político destructivo de todo el modelo antiguo católico. La teoría del contrato social de Locke, la de la libertad de pensamiento de Collins, la del subjetivismo filosófico de David Hume. Mientras la religión anglicana no es sino una conveniencia exterior, mientras que en Alemania la Biblia pasó por la criba de la razón por Wolff y Lessing. O sea, todos esos son los filósofos, ¿sí?, que trabajan y hacen toda una ideología. La ideología está lista. Protestantismo inglés que segrega un pensamiento religioso y político destructivo de todo el modelo antiguo católico. O sea, que va corroyendo los cimientos. Era contra el trono y el altar. Y entonces, ¿qué es lo que surge? La teoría del contrato social, de la libertad de pensamiento, del subjetivismo, y al mismo tiempo todo eso con la religión anglicana, más la religión luterana en Alemania y los otros países de la Europa continental, ¿no es cierto? El anglicanismo en la isla y el luteranismo en el continente, y además, por supuesto, también ese luteranismo también en cierto modo modificado por el calvinismo, sí, de Calvino, que en definitiva después va también a infeccionar en Inglaterra, y serán esos calvinistas expulsados de Inglaterra los que van a arribar a Estados Unidos, el futuro Estados Unidos. Entonces toda esa máquina está toda preparada, esa ideología está lista en los diversos aspectos. Pensamientos, contrato social, libertad, subjetivismo, religión. Los filósofos franceses, convertidos en amos de la opinión pública, admiran el liberalismo inglés y solo demuestran menosprecio y desafecto para su propia tradición francesa y católica. El ataque se esconde bajo el pretexto de una lucha por la tolerancia. Oponen la justicia, la razón, la ciencia, las luces, al oscurantismo y al fanatismo de la Iglesia y de la monarquía. El hombre es libre y la razón es su única norma. Debe, pues, rechazarse la revelación cristiana. El hombre es soberano. Sus derechos excluyen toda autoridad de derecho divino, sea la Iglesia, sea la monarquía. En 1786, el gran duque de Toscana reúne en Pistoia un sínodo de reforma del mismo género, que anticipa curiosamente todas las reformas del Concilio Vaticano II. Es muy importante estudiar, ¿no es cierto?, que quieran profundizar ese tema, el famoso conciliábulo de Pistoia, de 1786. En el Denzinger están las condenas, y vemos que es realmente una anticipación de las reformas del Concilio Vaticano II. Ayer leía un artículo donde se hacía referencia justamente a una de estas condenas a propósito de una exégesis de Decime Jorge del día de ayer mismo, creo, no, del domingo pasado, me parece, el Ángelus el domingo pasado, a propósito de la Sagrada Eucaristía, sí, en la cual no utilizó en ningún momento la palabra transustanciación. Bueno, el concilio de Pistoia fue condenado en parte, entre otras cosas, en lo tocante a la Sagrada Eucaristía, solamente porque no utilizó la palabra transustanciación. Bueno, yo les preguntaría a los católicos, entre comillas, que se creen católicos, de misa dominical, con más razón a los de misa diaria,
¿Cuántas veces han escuchado en los últimos años la palabra transustanciación en un sermón, en una catequesis, en una carta pastoral? Si saben, si escucharon alguna vez en su vida, los más jóvenes, o sea, estoy hablando de 25 años, 30 años, si tomaron la comunión y van a misa todos los domingos a partir de los 8 años más o menos, ¿cuántas veces en su vida escucharon, saben lo que significa transustanciación? Bueno, el solo hecho, al hablar de la Sagrada Eucaristía, el solo hecho de no utilizar esa frase que está acuñada, implica una condena en la Iglesia Católica. Y fue una omisión a designio. Es decir, es eso lo que está condenado, justamente. Claro. Entonces, y uno sabiendo de esa condena y sabiendo que es a designio el no querer utilizarla, el no utilizarla implica caer en la misma censura. Uh-huh. Bueno, entonces llegamos, después de este conciliábulo de Pistoia, al año 1789, cuando aparece la Revolución. El tercer Estado, insubordinado en ese año de 1789, declara los derechos humanos. O sea, para el que no sabe, ¿no? Que el tercer Estado, ¿cuál es? La burguesía. Claro. Recuerden las 4 formalidades del hombre proyectadas, donde estaría el clero, ¿no es cierto?, la aristocracia, la burguesía. Entonces el tercer Estado, insubordinado en 1789, la segunda revolución, declara los derechos humanos. Tal como ocurre con los francmasones fundadores de Estados Unidos de América, y traslada la autoridad de derecho divino de los reyes al pueblo que se ha convertido en soberano. El nuevo poder condena a muerte y ejecuta a Luis XVI el 21 de enero de 1793. Despoja a la Iglesia de sus privilegios y de sus bienes y pretende someterla a su ley laica y democrática por la Constitución Civil del Clero. Finalmente suprime la religión cristiana para sustituirle el culto de la diosa razón o del Ser Supremo. Vean cómo la revolución, en los primeros pasos, ya estamos en 2 pasos, ¿no? No puede todavía prescindir de la revolución, de la religión. Sí. Si bien la desvirtúa, la bastardea, no puede prescindir de ella. Y los revolucionarios van a seguir con lo mismo. Entonces, aquel que se jacta de ser religioso, o está tranquilo porque se cree, se piensa, se ve religioso, hay que ver. Sí. Porque hay religión y religión. Y acá, yo lo explico siempre eso, ¿no es cierto? Entonces, la religión es el conjunto, religión viene de religare, unir, establecer lazos, religare. Entonces la religión es el conjunto de lazos que unen al hombre con Dios. Y entonces, ¿quién crea ese conjunto de lazos? ¿Quién establece ese conjunto de lazos? En definitiva, ¿quién establece la religión? ¿El hombre o Dios? El mismo Dios. Evidente. Y por eso no puede haber más que una religión verdadera. Claro. Si hay un solo Dios verdadero, no puede haber más que una religión verdadera. Si en cambio esos lazos, esas diversas formas de unir al hombre con Dios, la estableciese el hombre, habría tantas religiones como hombres hay. Uh-huh. Que en definitiva es lo que está un poco pasando hoy en día. Y claro, lo que se ve. Entonces, es lógico que ese hombre que se cree religioso hoy en día, está tranquilo porque se siente religioso, se piensa religioso, tenga cuidado a ver qué religión está practicando, si está practicando la religión querida por Dios o la religión establecida por un hombre. Entonces, la revolución finalmente suprime la religión cristiana, católica, para sustituirle el culto de la diosa razón
o del Ser Supremo. El Papa Pío VI, víctima de la Revolución, muere preso en Valencia en 1798. Pero el exilio, las prisiones, el martirio de los unos, la guerra santa de los otros, convencen a Bonaparte de establecer la paz religiosa y firmar un concordato con el Papa Pío VII en 1801. Entonces la revolución siempre es igual, ¿no es cierto? Tiene sus excesos. Y cuando se da cuenta que se pasó de la línea y que ese pasarse de la línea puede echar a perder todo su proceso, Sí. entonces establece un conservador. Un conservador revolucionario. ¿Qué es lo que va a conservar? La revolución. La revolución. Entonces va a hacer que la revolución avance un poco más lentamente, de modo tal de no despertar suspicacias y de no echar a perder todo atrás. El famoso un paso para atrás para poder hacer 2 o 3 hacia adelante. Uh-huh. Sí. Y claro, en medio del desbarajuste general, ver a este que va un paso para atrás, aparece como el Salvador. Entusiasma, claro. Aparece como el Salvador. Algo como hoy Sí, pasa con algunos sí. que ven en Putin, y bueno, llegado al caso, no sería más que un Bonaparte, ¿eh? Sí. No sé si es un Bonaparte, pero llegado el caso. Sostenidas por los nuevos poderes, las ideas anticristianas invaden Europa. Con Fichte y Hegel, el idealismo panteísta se pone al servicio del pangermanismo antes de que produzca su último avatar, el mesianismo materialista de Marx, denunciando la religión como el opio del pueblo. Mientras que Renan y Strauss pretenden arruinar por su crítica racionalista la credibilidad del Evangelio, Darwin quiere hacer de la teoría de la evolución un arma decisiva contra el Dios creador. Fíjense cómo van apareciendo todos estos personajes, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que es impresionante la irrupción de revolucionarios a todo nivel, Uh-huh. pero sobre todo en el campo del saber, Sí. de las ideas, porque son las ideas las que manejan el mundo. Sí. Entonces, un Renan, un Strauss, un Darwin. En Francia, el espíritu voltairiano y la ideología del progreso serán la religión de la escuela laica. El positivismo y el cientificismo, ambos resultantes del kantismo, prohíben a generaciones de intelectuales las verdades metafísicas y religiosas en el momento en que el romanticismo desconecta los corazones y justifica todos los desórdenes. Entonces la Iglesia se halla embestida por todas partes, violentada desde afuera, traicionada desde adentro, mientras la Santísima Virgen la visita una y otra vez para advertirle que la hora y el poder de las tinieblas están próximos. Bueno, todo eso es lo que se vivió durante los años 1700 hasta 1800, casi 1900, bajo los pontificados de los papas Pío, después León XII, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, hasta casi fines del pontificado de León XIII, donde ya va a aparecer también otra de las consecuencias, y ya veremos después, ¿no es cierto?, que van a ir preparando la revolución bolchevique. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida para seguir con este tema tan interesante. No se vayan, ya volvemos.